eso lo hace en el simposio, para tener un paréntesis del hablar. Y es una historia grande. Después la señora me mandó un email que por qué yo le había dicho eso al esposo, ¿no? Así que no traten esto en su casa, ¿sí? Eso, lo que José Raúl estaba hablando cuando habla de las 3.000 huelgas, la verdad, que presenció, el hecho de que no fue seducido por esa corriente anarquista socialista, nos dice tanto del maestro, porque tuvo la visión para ver lo que podría ser ese modelo en práctica, que realmente, quitando el experimento de 2 años jacobino en Francia, pues no había una base para decir por qué el socialismo iba a fracasar. Sin embargo, Martí lo identificó con una precisión brillante. Y por último, Martí nació con un alma privilegiada, una enorme estrella en la frente, pero sin duda Nueva York fue un laboratorio exquisito para que él se universalizara aún más, si puedo usar esa palabra, porque Nueva York tiene esa magia. Bueno, vamos a abrir las preguntas, por favor. Mientras más breve, más oportunidad van a poder intercambiar con los panelistas. Se los voy a agradecer de corazón. Están abiertos para las preguntas y después se unirá José Raúl. ¿Nadie tiene ninguna pregunta, ningún comentario relevante? Naturalmente el tema que estamos... Bueno, yo quería... lo que él aclara, lo que él hace es un comentario sobre un solo tipo de versos de Martí. Esa crítica que él hace a la sociedad de la época, que nosotros no podemos en nuestro tiempo juzgarla, porque él explicó que cada año entraban al país 400.000 inmigrantes y esa gente fueron, según él, que pudiera ser una razón, convencida en Europa para que vinieran aquí a encontrarse la ciudad dorada, y lo que había era que trabajar. Nosotros no podemos juzgar el tiempo aquel con nuestras leyes ni con nuestro tiempo. Martí simplemente o porque su espíritu existía, el estilo de los versos, y en unos era el amor, y en casi todos el amor a la patria, y la crítica a la época de lo que se estaba viviendo. Nosotros no podemos juzgar tan duramente al estilo de vida de aquella época porque no es este tiempo. Vamos. Ese era otro. Muchas gracias. ¿Uno de ustedes dos quiere comentar acerca del... Bueno, del era comentario? de lo que habló el señor José Raúl. El señor Cuadra hizo una explicación. Bueno, pero ellos seguramente ambos podrán. A ver, Rosa Leonor. Bueno, Martí conocía a la América indígena. Se había rozado en México sobre todo, y en Guatemala y en Venezuela con una clase media que comía, que bebía crack, aun cuando Martí vestía su trajecito con los puños cubiertos, el único traje, el único traje. Quiere decir que la humanidad... ¿La pueden escuchar? Sí, claro. La humanidad era pobre. Era pobre. Había clases altas que tenían posesiones, que venían de atrás, coloniales o de otros imperios o de otras naciones pudientes con eso. Pero la mayoría de la gente era humilde, pobre. Pensemos nada más en nuestros antecesores, bisabuelos, tatarabuelos, venían de pueblos españoles misérrimos y venían a Cuba, una Cuba iniciada a trabajar detrás de un mostrador pobremente. Como la vida es un proceso, Martí atrapa el proceso contradictorio o contrastante de una sociedad que se industrializa, que está dando trabajo en las ciudades, ya no solamente en la parte agrícola. Y lógicamente hay
muchos tugurios que los sigue existiendo en Nueva York y en Detroit, y cualquiera que camine por la parte de atrás de Nueva Orleans lo va a ver. Nada más que hay que ponerse los lentes en la misma Miami de Overtown o donde vayamos. Es decir, el proceso de mejoramiento de la humanidad es paulatino. Martí le afecta por su sensibilidad una pobreza rampante. Martí, y era pobre Martí, pero no era pobre miserable, era un pobre con dignidad. Es decir, una incipiente clase media que se valía de su instrumento, que era la pluma y el pensamiento, y en ese medio de recursos muy escasos, su padre en México pedía un trabajito, en la prensa mexicana se publicó pidiendo, suplicando trabajo. La vida era muy pobre, tanto es así que la nación cubana es tan pobre que hasta que después de la antorcha de Máximo Gómez de un lado a otro, Cuba queda en la nada. Y para rescatar la riqueza nacional que estaba en manos extranjeras, españolas, inglesas, alemanas, Cuba tuvo que ir a un rescate que en el año 33 o 34 el 50%, y esto vale que lo diga ahora, de los empleados, hubo que hacer una ley en que el cubano pudiera tener acceso al trabajo en 1933, porque, perdón, el 50% por ley tenía que ser de trabajo cubano. ¿Qué decía eso? Que el cubano estaba desplazado. ¿Qué decía eso? Que había pobreza. ¿Qué dijo la guerra pequeña de agosto, la revolución del estro de los negros? Que aspiraban a comer. Porque Cuba era pobre, porque el ejército libertador, que fue mayormente de color, no tenía. Y eso, todo eso es un proceso. Yo veo que Martí describe una parte de realidad. Usted tiene razón. Las inmigraciones que vienen pobres, y las irlandesas, todo lo que hubo, las suecas que yo mencioné, todos fueron muy pobres. Pero en Nueva York hay el tugurio hoy en día y hay la maravilla de la casa Vanderbilt que usted puede ver. De manera que es una parte, es una realidad tremenda que viene de la vida, del ser. El mundo es pobre. Y para estar donde estamos aquí, nosotros que hemos comido 3 veces al día y vestimos bien, realmente es un proceso. A ver, tenemos otra pregunta. Yo no sé si me salgo del tema, pero quería, como ustedes son tan conocedores de todo lo que tenía que ver con Martí, en el proceso de Martí de tantos años de recogiendo dinero para lo que sería, y no llegó a ser, lo de la Fernandina. Yo tengo entendido que Martí tenía un banco, creo que en Jacksonville, como $35,000 para los costos de los 3 barcos famosos, más las armas que estaban ahí en el aserradero, ahí en la Fernandina. ¿Ese dinero fue incautado y fue perdido o no? Tanto las armas que cogieron como parte de esos fondos se plantearon ante los tribunales por Horacio Rubin, que era un abogado amigo de Gonzalo de Quesada y que sirvió a Martí ya anteriormente cuando hubo un blackout en la fábrica de tabaco española, que es donde recogían los fondos. Yo no te puedo decir si los fondos totales de ese banco se recuperaron, pero sí, parte de las armas se recuperaron, y las armas con las que peleó Calixto García, mis abuelos, fueron las que lograron rescatar rescatar de aquel alijo de armas que iban en los 3 barcos que Martí había puesto a una compañía anónima. ¿Comprende? No te puedo decir, te repito, si se recogió, si se recuperó toda la parte de dinero, pues si se recuperó gran parte de las armas que se habían comprado anteriormente para ese proceso. Horacio Rubin fue el abogado de la Liga. Sí, al respecto, con respecto a la incautación de armas y de estos embarques, Martí, vemos que partir del hecho que estaba en franca violación del Neutrality Act de los Estados Unidos, o sea, la ley de neutralidad, esta ley que planteaba justamente que no se podían
armar un ejército, en personas armadas, digamos, en suelo norteamericano para ir a pelear contra una nación que era amiga. En este caso, España era amiga de Estados Unidos, aunque había diferencias políticas, etcétera, etcétera. Pero sí habían relaciones diplomáticas. Si bien los Estados Unidos, de alguna manera, a pesar de la vigilancia, la Pinkerton, de la Daily Agency, que ponían también pagada por la Capitanía de La Habana para espiar a todos los cubanos que estaban en las labores conspirativas, si bien Estados Unidos permitía esas labores de espionaje de España en suelo norteamericano, de alguna manera también dejaba a los revolucionarios que recaudaran fondos y que compraran armas. ¿De qué manera? No existe en ninguno de los archivos, yo he estado investigando sobre el tema, a nadie le pusieron, a nadie de los que cogieron presos en medio de todas estas revueltas de persecución por parte de las autoridades norteamericanas, a nadie le pusieron una condena severa. Ponían multa, ¿por qué? Porque Horacio Rubens lo sacaba, o sea, había todo un mecanismo que se podía legalmente sacar, y muchas de estas armas, de estos barcos, pues se devolvieron, y ese dinero se devolvió. Ahora bien, el dinero, el Partido Revolucionario Cubano tenía una especie de departamento al cual, bajo el denominado nombre fondos de guerra, que no estaba en el banco. Era un dinero que Martí manejaba, que lo recogía entre los tabaqueros y entre muchísima gente. Ahí llegaba Gonzalo Quesada, llegaba cualquiera, y él, por cuestiones de lo que se estaba haciendo con respecto a Cuba, por darle a fulano de tal un cheque por tanto, porque es para pagar las armas, por ejemplo, que habían comprado a la Remington y que se le entregaron a Enrique Leonardo del Castillo, 200 fusiles y 48.000 cápsulas, que el propio manager de la Remington en aquel momento ayudó a Enrique Leonardo a meter dentro de una tranvía y esconderla para mandarla para Cuba. O sea, se me ha olvidado ahora el nombre de eso. Pero bueno, o sea, hay todo un panorama de ilegalidades, pero a la vez es conocido por parte de las autoridades que todo esto se está haciendo. Incluso en Tampa se hacían demostraciones militares por parte del Partido Revolucionario Cubano en la calle, desfiles de armas. Y ahí están las cartas de Martín diciéndoles, orientando a apoyos acá en el Cayo, donde estaba el consulado español, que era temible aquello, en que evite todo tipo de manifestación con respecto a cuestiones de armas y que se sepa, porque el espionaje era bien bravo. Y no querían, por supuesto, que el Partido Revolucionario Cubano se viese afectado por una cuestión legal en ese sentido. Las armas de la Fernandita nunca se las adjudicaron al Partido Revolucionario Cubano. Y es por ahí que se dice que fueron 3 barcos, solamente fue uno el que se incautó, los otros no tocaron puerto nunca. O sea que es mucho más convulso. Pero respondiendo un poco a la pregunta esa, sí se devolvieron todos los fondos, sí se devolvieron la mayor parte de las armas incautadas. Y el abogado de esos, Horacio Rubens, fue un individuo que ayudó a la causa de Cuba, hizo enorme cabildeo incluso en contra de la enmienda Platt. O sea, realmente fue alguien que sintió un amor por Cuba y una admiración por el maestro. Terminó como coronel de la Guerra de Independencia, y dicho sea de paso, también, que esta parte muchas personas conocen, fue el fundador, o sea, de las acciones del ferrocarril en Cuba. Terminó como un supermillonario de Cuba, el Horacio Rubens. No, yo no voy a hacer ninguna pregunta, voy a hacer una intervención muy breve. Escúchame. Cuando en el año, las universidades de Santo Domingo y de Perú se inauguran 100 años antes que la Universidad de Harvard, la Universidad de Williamson and Mary, aquí en los Estados Unidos. En el siglo XVII, 1600, casi toda la población tenía un bajísimo nivel. Pero las razas indígenas aquí, del pueblo maya, del azteca, del quechua, del inca, del quechua, tenían
un nivel intelectual altísimo, muy superior al resto, porque los Estados Unidos era un país despoblado, con indígenas allí, pero comparado con el nivel cultural de esos otros pueblos, eran gentes analfabetas. Aquí hubo problemas desde el principio. Atahualpa, Huáscar, Fajardo, Primo Hermano, nosotros perdimos una oportunidad tremenda. La independencia de los Estados Unidos se establece en el año 1776 con George Washington, después está Adams, después está Jefferson, Madison y una serie de... El pueblo americano en aquel momento era pobre y tremendamente despoblado. Aquí se habló ahorita de 1880, donde ya entonces viene una serie, empieza ya en el siglo XVII y principio del XVIII una inmigración importante allí. Hablamos de las 13 colonias, ahí Maine, New Hampshire, Connecticut, Massachusetts, todo eso, bueno, hasta aquí, hasta la Florida. Tuvo un desarrollo importante en los Estados Unidos en ese aspecto, a tal extremo que ya en el año 1898 casi el 50% de la economía ya lo controlaban, ellos lo controlaban los norteamericanos. Es bueno que se sepa que en el año 1896 los americanos dieron aquí 50 millones de pesos. Las expresiones aquí. Claro, muchas gracias. Lo que pasa es que quiero mantener el tema y dar bien, oportunidad a la pregunta. Voy para Martín, bien. Después ya en 1920 no, pero llega la pregunta, entra 2.000 millones. ¿Qué pasa con Martín? Martín era un hombre, como se dice, de extracción muy pobre. Bueno, El padre vino allí, bueno, Mariano Martí, Valenciano, Leonor Pérez Cabrera, Canalla, pero era un niño pobre en esa cuestión. muchas gracias, porque aquí quiero dar espacio a Raudel. Bueno. Ya usted sabe el tiempo. Viene una pregunta. Muchas gracias, Gabriel. Yo quiero solamente abundar un poco más de lo que se dijo anteriormente. Salvador Levy, el señor Selek, que quería decir un pequeño detalle. Las armas estaban en depósito de un tal Rodrigo de Queralta, que como no recibió comisión por la compra de esas armas, llamó al ejército americano y se las llevaron todas e incautaron 2 barcos. Una casualidad que yo estoy preparando un pequeño tratado para una conferencia que se va a dar en la universidad, y ese dato está sobre el plan de Fernández. Y es una pena que no hayan hablado nada de las obras completas de Martí, donde habla sobre el socialismo, que si lo hubieran leído los cubanos jamás hubieran resultado. Eso es para otro simposio, Martí y el socialismo, sin duda. Raudel, ¿tú tenías? Yo quería abundar un poco más sobre lo que se había dicho anteriormente. Y es que yo veo en Martí y en los Estados Unidos 2 símbolos. En Martí va el símbolo del patriotismo cubano. El patriotismo que nació en Félix Varela y que después de Félix Varela pues se encarnó en la figura de José Martí. Ese es el patriotismo que él llevó, que él transmitió incluso en el exilio a los cubanos que después fueron juntos con él a la guerra. Y en Estados Unidos estoy viendo el exilio cubano. Y aún cuando hoy, no quiero destapar ninguna caja de Pandora, pero aún cuando hoy vemos algunas decisiones que no podemos comprender correctamente, debemos ser conscientes que Estados Unidos históricamente ha sido la cuna del exilio cubano desde la colonia de España hasta el presente. Históricamente, Estados Unidos acogió al exilio cubano. Históricamente, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, en una manera u otra, apoyó a ese exilio cubano para que defendiera a su Cuba que luchaba por la libertad. Y Martí jugó un papel importante en transmitir a todos esos cubanos, porque por supuesto no siempre tenían el deseo de ver a su patria libre, sino es real de que había muchos que tenían intereses diversos, pero fue realmente en esta época la figura de Martí la que proyectó sobre ese exilio el sentir patriótico que luego lo llevaría a Cuba a luchar entonces verdaderamente por la libertad de él.
¿Quiere hacer un comentario? A ver, Luis. Yo quería hacer un comentario rapidito, ¿no? Precisamente por la colonia, porque Cuba contribuía, no me acuerdo exactamente, pero creo que casi cerca del 50% de lo que quedó del tesoro del país. 5%. No me acuerdo, ahora no se leía hace mucho tiempo, pero no me acuerdo exactamente, pero es un dato importante. El tema es que Cuba habría que mirar todo el aspecto histórico, ¿no? Hacer un análisis diacrónico, digamos, de los últimos 70 años de historia de Cuba. Y sobre todo donde se marca la guerra hasta los 10 años. Cuando la guerra de los 10 años terminó, por lo menos en la parte, en la mitad de la isla, para atrás, no quedaba un carretón de caballo. No quedaba un caballo. Los carretones que existían los estaban alando con chivo. O sea, son datos bien curiosos. En la ciudad de Camagüey, por ejemplo, existían en aquel momento 32.000 viviendas abandonadas. Y otras tantas, los dueños estaban destruidas porque los dueños habían cogido sus maderas, sus cosas para poder venderlas y hacer y poder sobrevivir y buscar el pan de cada día vendiendo cosas dentro de la casa. De manera que ya en el 84 muchas veces se especula de que uno de los grandes errores de Martí fue no apoyar a Gómez. Por ahí hay un libro que habla de eso, una pista historiográfica, por supuesto, cuando el famoso plan de San Pedro Sula en el 84. Tengamos en cuenta que había pasado una guerra y había terminado recientemente el 79. 5 años después, el país someramente estaba recuperando de alguna manera económicamente. Existía incluso un banco de retracción agrícola, si mal no recuerdo, que daba préstamos muy mínimos para que las personas sembraran sus boniatos, sus cosas, hicieran sus estancias. De manera que existe un brote anexionista, que se mencionó acá, inspirado o instigado de alguna manera por algunos hacendados cubanos y banqueros norteamericanos que estaban, tenían la mira en otros aspectos económicos de la isla. Existe ese brote. O sea, Martí, por supuesto, no puede apoyar porque no existen las condiciones objetivas y objetivas, o sea, subjetivas y objetivas, para llevar otra guerra como la que querían Gómez y Maceo en ese momento a un país que está devastado y que no quería, realmente no quería la guerra nuevamente. O sea, no es hasta el año 95 donde existen ya otras condiciones. Aún el país sigue siendo pobre, pero existen otras condiciones que, dicho sea de paso, los que habían participado en la Primera Guerra no apoyaron, a excepción de algunos patriotas que sentaron nombre en la guerra, en la Primera Guerra. Pero la Segunda Guerra de Martí del año 95 fue hecha fundamentalmente por los jóvenes, que incitados por las mujeres se lanzaron a la manigua para repetir un poco las hazañas de los agramontes de la Primera Guerra. O sea, el tema es bien convulso, es bien complejo. Sí. Una cosa aclaratoria. No es que no quisiera mal Martí no apoyar el plan Gómez Maceo. Primero, como tú bien decías, no habían las condiciones, pero además, Maceo y Gómez, héroes de nuestra patria, se encontraron con un conflicto con el gobierno civil en armas, y que en definitiva eso era para una rémora, y trataron de llevar una acción que en definitiva anulaba, o por lo menos no le daba importancia al aspecto civilista que tenía la revolución. Y por tanto eso iba en contra de lo que Martí pensaba, porque hubiera venido de verdad un gobierno fundamentalmente militar, y Maceo, como lo quiso Sexto y los demás, Martí quería que se mantuviera la civilidad. Por eso es que lo dice. Es cuando él le dice a Gómez que no se funda un pueblo como se manda un campamento, y que en definitiva le dice también que si la guerra es necesaria es porque existe primero, trabajado con mucho dolor, el espíritu que la reclama ya es necesaria, y a ese espíritu hay que atender. Y el espíritu era el espíritu que le habían dado los fundadores de la nacionalidad, porque yo no creo que en América hubiera ningún movimiento independentista que planteara un gobierno civil no existió. No existió, nada más que eran los cubanos. Martí quería mantenerlo y tenía la experiencia
de que muchos de los líderes revolucionarios en América se convirtieron en dictadores. Y lo digo así, hay un aspecto de él que dice, una revolución es todavía necesaria, la que no haga presidente a su caudillo, el levantamiento de todos los hombres una vez soldados, para que ni ellos ni nadie vuelvan a hacerlo jamás. O sea, tenía el temor de la experiencia que habían tenido de que los líderes de la independencia terminaron en el dictador. Todo eso, y él se mantuvo aparte, en la carta que hizo, como tú bien sabes, él se mantuvo aparte y no quiso ni hacer ninguna manifestación en contra de ellos para que no apareciera él construyendo el paso que otros cubanos tenían, que fuera distinto al anterior. Hay muchas cosas que hay que manejarlas. Yo no creo tampoco que había condiciones en ese momento, muy recientemente el Parque de San Juan prácticamente. Yo creo que no era la oportunidad, creo yo, ¿no? No, y también hay una cosa, de todas estas personas que estuvieron en la reunión aquella, donde él, en la que él hace su intervención, y te cuento que es la primera vez en la historia de Cuba que se hace un análisis concreto de cuáles fueron las causas por las cuales fracasó la guerra de los 10 años, y la hizo Martí allí, y es en ese momento en el que Antonio Zambrana dice que el que no apoye el plan Gómez Maceo, pues no solamente no es hombre, sino que usa saya. Entonces entra Martí en ese contexto donde hace todo su análisis histórico y termina diciéndole, mirándose para este hombre, diciéndole, y no solo tengo usted por seguro que no uso saya, sino que soy tan hombre que no quepo en los pantalones, y se van a los puños, intervienen por el Rombé y Maceo que estaban allí y los separan. Pero hay que notar también que de todas aquellas personas que estaban reunidas allí con esa efervescencia revolucionaria de llevar la guerra a Cuba, que dicho sea de paso, se iban a convertir en tiranos, igual que el resto de América. Hizo lo que Martí está diciendo, que no puede ser, tú no puedes llevar una guerra a Cuba desde el exterior, primer error, levantar el pueblo en armas, liberarlo y después convertirte en el caudillo como había sucedido en México, etc. Pero de aquellas personas que estaban allí, muy entusiasmadas, pues no se recaudó, señores, ni un penny para esa guerra. No se dio un penny. Decían que sí, que estaban en el fondo, hablados, como somos los cubanos, que muchas veces hablamos de más. Y todo se había arreglado allí en una loseta. Pero realmente a la hora del cuajo, como decíamos a buen cubano, no se dio un solo centavo para esa guerra. Es decir que, fíjense si Martí estaba claro en lo que estaba diciendo. Y por otra parte no tenía la mayoría, era un desconocido, año 84, que se había llegado aquí. De manera que lo que dijera este jovencito a la gente le resbalaba. Esta va a ser la última pregunta, Mario. Les pido por favor que cuando salgan por acá. Julio, ¿esa reunión dónde fue? En el Tammany Hall, si mal no recuerdo. En uno de los cuando el plan Gómez Maceo, esa ruptura, hubo una reunión, y más recuerdo fue en el Tammany Hall. No estoy seguro ahora. A ver, Mario. Cuando son hablaste que los cubanos tienen Cuba, de que Cuba se fue los europeos de Nicea. Cuando se derogó la enmienda Pla fue en el año 34. Al 59 fueron 25 años. Cuando llegó Fidel Castro, Cuba era el segundo país en América. Ahora vamos a la historia de Miami. Del año 60 al 85 hubo una expansión como nunca había en ningún lugar. ¿Y quiénes lo crearon? Los cubanos. Así que tengan fe que Cuba se puede... Esa es la nación cubana fuera de su territorio. Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo mes y que Dios lo bendiga.